al grabar. Ya no me lo permite la configuración que viene directamente del Zoom de rectorado. Bueno, entonces, este flujo que se define a través de la ley de Gauss nos permite encontrar, entre otras cosas, cuánta carga tenemos encerrada ahí adentro. Y a eso se resume básicamente. Es importante considerar cómo se manejan las cargas, eso otros años uno lo puede estar apreciando haciendo práctico, pero hay una gran diferenciación entre si la carga está en un conductor o si la carga está en un material aislante, ¿sí? Bueno, la clasificación de conductor aislante, entiendo yo que ya la han visto, no obstante, el conductor es alguien que permite este movimiento fácil de cargas, y el aislante justamente es todo lo contrario. Normalmente los conductores son metálicos, entonces casi que uno asocia el conductor al metal, puede haber conductores que no lo son, ¿no? Pero bueno, ¿y qué logramos con esto? Bueno, cuando yo tengo conductores, algo que se ve en la teoría, las cargas se posicionan en la superficie de ese conductor, ¿sí? O sea, bien en la superficie. Entonces, a los fines analíticos lo vamos a analizar justamente sobre ese diámetro o ese radio que tiene si fuese, por ejemplo, una pelota o una bocha conductora. ¿Y dentro qué? No hay cargas. No, dentro obviamente hay cargas, pero están en equilibrio, que para el caso es lo mismo. Es decir, aquellos que han visto la teoría, si nosotros encerramos una carga positiva y una carga negativa dentro de una superficie, de afuera lo que vamos a ver va a ser carga cero, porque se compensan. Bueno, en el conductor pasa eso, o sea, si ese conductor tiene una carga, el excedente de carga va a quedar justo en la superficie de ese conductor. Y en el caso de que no sea conductor, ¿cómo queda? Bueno, de manera homogénea distribuida esa carga. Bueno, y a partir de ahí hay distintos análisis, yo les he puesto la fórmula, les recomiendo que sí lo vayan viendo y vayan anotándose las fórmulas de cada una, verán que está dentro de la esfera, fuera de la esfera, cómo varía el campo eléctrico dentro y fuera de una esfera, cuando la esfera obviamente no es conductor, y demás, línea finita, el plano cargado, la superficie que vuelve a salir de un plano cargado, que ya lo vimos en la unidad anterior, o la carga puntual y demás. Bueno, eso es a los fines entonces de tener un sentido concreto de qué es lo que busca Gauss, digamos. Busca hallar cargas dentro de donde nosotros queremos ver. Pasando ahora ya a los prácticos, vamos a analizar, esperen que lo encuentre porque no lo veo, el práctico y no lo veo, así que lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir de nuevo el pizarrón. Porque, bueno, acá estamos. Vamos a analizar el práctico 6. El práctico 6 está en el campus, tiene algunas cuestiones ahí difíciles de interpretar, porque en realidad tengan en cuenta algo, los prácticos que ustedes están viendo, todo lo grabado en el campus, de ejercicios resueltos, son los primeros ejercicios que hemos grabado junto con Leandro Sarmiento, ni bien empezaba la pandemia. Entonces, bueno, los íbamos haciendo en base a cómo nos iban saliendo. Los míos ni hablar, porque yo aparte tenía mucho menos experiencia, no había estado todavía al frente de cátedra como tal, y no manejábamos tanto estas tecnologías, que seguimos sin manejar, pero bueno. Bien, vamos al ejercicio 6. ¿Alguien vio de todos los ejercicios que están en el campus? Sí, profe.
Bueno, con el chat están atentos, por suerte, así que ahora sí lo ven, ¿no? Al campus. Sí, sí. ¿Quién vio entonces? Me dijo, que perdón que me distraje en el chat. Yo lo pude ver, profe. Bien, perfecto. ¿Uno solo? Bueno, a ver. Lean lo que dice el 1 y después vamos a leer el 6, a ver qué dicen al respecto. Como para entender. Vamos a arrancar directo como el 6, vamos a ver lo que sale. Y un voluntario que me diga qué es lo que me pide. ¿Qué cambia con el 1, digamos? Maya, ¿qué me podés decir de este ejercicio o del 1? Ahí escribas por el chat, profe. Ay, otra vez, ya volvimos de nuevo a que ni me aparece el chat. Ah, en el 1 es el campo. Bien, perfecto, Maya. O sea, acá lo que cambia, de hecho, el 1, se los pego acá, el campo es ese, ¿sí? Es decir, es uniforme, o sea, tiene un valor definido, de hecho, en el video lo representa, ¿sí? Una componente en el eje X positiva y una componente en el eje Y negativa. En este caso, tiene componentes, pero a su vez es variable el campo. O sea, varía en X y varía en Y. Es decir, que a medida que yo me alejo desde el 0, 0 en X y del 0, 0 en Y, ese campo va a estar multiplicando al valor 3. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es ir analizando uno por uno. Que prendo. Uno por uno, cada uno de las áreas y a ver qué sucede con el campo eléctrico que pasa a través de esa área. Y obviamente poder calcular justamente el flujo de ella. Es decir, nosotros vamos a usar la fórmula, ¿sí?, de diferencial de área, porque esto es igual al flujo, el flujo eléctrico. Entonces vamos a analizar en cada una de las 6 áreas de este cubo qué es lo que sucede con el campo eléctrico. Disculpen que interrumpa cada rato el mate, pero levanté con muchísima tos y lo único que me calma es el calorcito del mate.
El cambio de clima me hace eso, ¿no? No es COVID, por lo menos creo que no. Bueno, vamos a ir a la S1. La S1 vendría a ser el área de acá atrás. Esta. Bien. Nosotros vamos a tener entonces la integral, vamos a escribir en negro porque sale más lindo. Vamos a la S1 y como siempre vamos a partir de la integral del campo eléctrico diferencial de A. Integral de E diferencial de A. Bueno. El tema en la 1 ustedes vieron que normalmente en todos los ejercicios que se iban haciendo en el video, se trataba de encontrar qué es constante en la integral para sacar afuera de la integral. Y obviamente después cuando hago la integral, si logro que el campo eléctrico sea constante, la integral de diferencial de área es igual al área. Entonces me queda una papa. ¿Por qué? Porque el área ya sabemos que este cuadrado tiene largo L, o sea que acá es L, y acá es L, y obviamente acá es L. Entonces L por L, bastante fácil el área, si yo lo tuviese que calcular, que esto es igual a L cuadrado. Igual a L cuadrado. Bien, es decir, tengo que ver si el campo eléctrico es variable o no. Y a primera medida, si yo estoy viendo que el campo varía en X y en Y, ya me estaría diciendo, hermanito, estás al horno, hay que integrar ese campo en 3X y 4Y. Que de hecho lo vamos a escribir acá como para quitarle las unidades y que sea más fácil de visualizarlo. Entonces, el campo es igual a 3 x en y más 4y en y. Bueno, entonces vamos a ver el campo en el 1. Ustedes saben que este producto de la integral de e por diferencial de a, ¿sí?, es el producto punto, suponiendo que yo ya lo resolví, de e por a. ¿Por qué razón? ¿Por qué más? El coseno de ambos ángulos, por el coseno de phi, digamos, ¿no? O de tita, o como quieran ustedes. Que el coseno de tita es el coseno entre e y a. Obviamente, cuando el coseno de tita vale 0, o sea, el coseno de tita vale 0, esto es 1, entonces me queda que el flujo es E por A y es lo mejor que me puede pasar en la vida, digamos. Casi un vicioso, ¿no? Pero bueno, es lo que me puede pasar para facilitar los cálculos. Bien, analicemos en esa cara entonces. Yo voy a tener, me voy a permitir dibujarlo, sobre esta cara, un flujo en X, ¿sí?, que obviamente va para allá. O sea, paralelo al eje X. No se ve ese color, vamos a usar un amarillo, a ver. A ver si el amarillo se ve bien. Sí. Bien. O sea, yo voy a tener
un flujo E sub X, ¿estamos? Y un flujo E sub Y. Yo lo dibujé ahí, en realidad acá tengo lo mismo, y en cualquier parte de esta, de esto es E sub X, y esto es E sub Y. En cualquier parte del área S1, coincidimos que tenemos esto, con distinto valor de vector, porque obviamente como X va a ir creciendo, ¿sí? En función de donde yo lo vaya poniendo, lo voy a mover de acá porque el 0, 0 es una particularidad. ¿Estamos ahí en eso? ¿Coincidimos o no? Yo podría tener uno acá y otro acá. Y a medida que me aleje más, es más, acá tendría uno y obviamente voy a decir más grande en Y y más grande en X, porque obviamente estoy más lejos, incremento X. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, si yo analizo entonces este producto E, yo podría decir, vamos a suponer que, lo escribo acá, 3xy más 4 y j por el área, que el área es L cuadrado. Sabemos que 0, área era igual a 0,2 al cuadrado igual a 0,04. O sea, por, esto es así, por 0,04 y tengo que ponerle el vector. Bien, el vector área siempre es un vector que es saliente por convención con respecto al área, ¿sí? Es decir, de la cara esta superior el vector área iba para arriba, de la cara esta el vector área lo tomo para afuera de allá, de la del frente el vector de área estaría saliendo para acá, y obviamente de esta de atrás el vector área estaría yendo para allá. O sea, el valor del vector área es menos j. Menos j. ¿Me siguen ahí? O sea, el vector área para esta es menos j. Y nosotros tendríamos el campo eléctrico que varía de esta forma. Ahora bien, si menos j, si área es menos j, o sea, es para acá. Menos j está para ahí. El vector, la componente x del vector E está en el plano X. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre el área y la componente X del vector? 90 grados. Y si el ángulo es de 90 grados, ¿qué sucede con el coseno? Da 0. Bien, es decir, que para el caso de S1, yo no tendría flujo en la componente o en el eje X. ¿Coincidimos? O sea, es Sí. cero el flujo, ¿sí? Entonces, si es cero, no debería integrar esta porción ya. Analíticamente, esta porción no la integro porque me va a dar cero. Y en el eje Y, ¿qué valor tiene el eje Y para la cara S1? ¿Cuánto vale Y en la cara S1? Vale 4. Y en la cara S1. Fíjate dónde está S1 ubicado. Vale Definime 0. 0. O sea, Y
I vale 0 acá, en S1. Esto ya dijimos que vale 0 porque es perpendicular. Vamos a ponerlo así, para que vale, esto dijimos que el vector área y el vector E son perpendiculares, por lo tanto esto es igual a 0. Y la coordenada I, en el plano este, la coordenada I vale 0, porque está acá el plano. El plano está en donde está la coordenada 0 de I. Es decir que, evidentemente, si también la coordenada I vale 0, esto vale 0. Conclusión, ¿cuánto vale el flujo eléctrico en la S1? 0. 0, porque evidentemente voy a estar multiplicando 0 por ambos lados. Vamos a hacer el mismo análisis para la S2. La S2, el flujo eléctrico. Profe, Sí. no estaría entendiendo por qué vale 0. ¿Por qué vale 0? A ver. Sí, ¿Y por qué vale porque, 0? Fíjate. claro, Yo te hago un par de ejes cartesianos. ¿Está? Este es I. claro, ¿Sí? Perfecto. Bueno. Acá tenemos el valor de I. Acá vale 1. Acá vale 2. Acá vale 3I. ¿Sí? sí, Bueno, te dice que acá ¿cuánto tengo? 0. claro. Bueno, vamos a hacer un plano. Yo acá voy a poner un plano que está en XZ, definido, ¿sí? Este plano está definido en XZ, y a este plano te lo voy a colocar en la coordenada I igual a 2. Ahí. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, ahí está la coordenada I igual a 2, el plano. Ahora, si yo te lo coloco en la coordenada I igual a 0, va ahí. Sí. Bien. Y ahora te pregunto, ¿cuánto vale I para este plano? Claro, ahí sí, claro, está bien, vale 0. Claro, pero yo había entendido que estábamos mirando las coordenadas del campo. No, no, no. A ver, en el primer caso, nosotros vemos que el campo, o sea, en el caso X, el campo está perpendicular al área. O sea, cuando Claro, yo haga E, que vale 3XI, por el área, que vale J, lo que venga, pero con J, me va a dar 0, porque el coseno de 90 me da 0. O sea que el producto de área por campo eléctrico en X me da 0. sí, El producto de área por campo eléctrico en I no me va a dar 0, es cierto. Ahora, en esta cara, en la S1, no va a suceder lo mismo en la S3. Totalmente otro análisis. Pero en la S1 se da la particularidad que I vale 0. O sea, el valor que te va a ir incrementando el campo eléctrico en J vale 0. O sea, conclusión, en este punto yo voy a tener un campo 0. ah, bien, De hecho, en X también lo voy a tener. Si X vale 0 e Y vale 0, o sea, en el origen de las coordenadas, va a haber campo 0. Y se da así, es la conformación de este campo, digamos. ah, bien, ya entendí. Perfecto. ¿Estamos? Vamos a la cara 2, que es la que está arriba. La cara 2 sería esta cara. ¿Sí? Y vamos a borrar todo lo que hicimos acá para no confundirnos. Lo único que vamos ahora, el versor área va hacia arriba, ¿no es cierto?
Bueno, entonces, en la cara 2 vamos a tener el mismo campo. 3xy más 4ij, que lo vamos a multiplicar por el 0,04s. ¿Y ahora qué versor es? K no sería. Claro, Sí, es K. exacto. Es K porque está para el eje Z y positivo. Y positivo. Bueno, entonces hacemos el mismo análisis. Es decir, yo en ningún momento acá estoy suponiendo que son constantes, que la integral es constante. Simplemente hago el análisis para, si es constante, poder trabajar en consecuencia. Yo ahora tengo simplemente el análisis de E por el área, suponiendo que lo fuese. Bueno, a ver. Vamos entonces al caso 2. Y vemos lo mismo. Lo voy a reducir un poco porque está muy grueso. E sub x, ¿cómo está en esta, en el área esta, E sub x? Hacia allá. ¿Sí? En donde yo me posicione, E sub x está siempre así. ¿Coincidimos en eso? Porque E sub x es un frente de onda que viene desde menos x a x. Si E sub x está así, ¿cuánto es el ángulo que hay entre el área y E sub x? 90 grados. Y entonces, ¿qué sucede con esta parte de 3xy? K va a dar 0 por el coseno de A 90. 0, exactamente. Y ahora vamos a ver qué sucede con E sub y. E sub y va para allá. Y nuevamente, ¿cuánto tenemos acá? 90. O sea que también sabemos que esto va a dar 0. Es decir, el flujo en la cara 2 es igual a 0. Vamos a ver la 3. S3. Vamos a suponer que el flujo eléctrico de la S3, 3xy más 4ij, vamos a borrar lo que ya tenemos. La 3 es la que está acá al frente. Esta área. Profe, Sí, ¿puedo volver a insistir en algo? sí. Sobre la cara 1 el flujo no puede dar 0. ¿Sobre qué? Sobre la cara 1, la superficie 1. Dame un Porque segundo, que me pongo el auricular porque... Ay, tenés razón. Espera. Sí, tenés razón sobre la cara 1. Tenés razón. daría 4 por 0.04. Sí, tenés razón. Claro. Bien. Así me gusta que sepan más que el profe. Ay, No se escucha bien, profe, como que se escucha lejano. ahora sí, pues tenía el micrófono subido. Sí, es cierto, tenés razón. Fue un error mío que lo vi y lo interpreté mal.
No, está bien, es cero. Es cero. Es cero. Vos tenés, es decir, a vos te da esto. Vamos a la cara 1 de nuevo. No, no. Vos tenés este vector hacia allá, ¿sí? Entonces coincido, vos tenés la componente de I, ¿sí? La componente de I te va para aquel lado. Está Sí, bien. O sea, esto te daría un producto. El problema que cuando vos haces 4 por I, pero I vale 0, I vale 0 por la coordenada. O sea, a ver, ¿cómo es el campo 4IJ? El campo 4IJ, si yo tuviese el eje de coordenadas acá, vamos a poner así, te voy a poner uno solo, ¿sí? El eje Z, el X, bueno, lo escribimos, ¿sí? A ver, si yo trazo el campo en 0, vamos a hacerlo más largo. Para que lo interpretes de nuevo, ¿no? Porque te da en dos lados nomás. O sea, te da un valor, pero que después se te cancela en 0. Por eso es... A ver, vamos a hacer así. Vamos a graficar el campo. Acá tenemos 1, acá tenemos 3, no, perdón, 2, y acá tenemos 3. Entonces, si yo grafico el campo eléctrico según la función, vamos a traerme la función de nuevo acá, esta. Según la función esa, en I, o sea, yo en realidad tomo únicamente esta parte, ¿no es cierto? Es 4i en versor I, o sea, allá. Entonces, cuando el campo eléctrico valga, cuando I valga 1, ¿sí? E sub I, ¿sí? E sub I. Para I, al revés. Vamos a hacer así. Listo. Para I1, E sub I, ¿cuánto vale? 4, perdón, J. Vale 4J, no sé por qué le puse I ahí. Vale 4J. ¿Coinciden? ¿Sí? 4 por 1 que vale I, sí. 4J. Para I2, 2 por 4, 8J. ¿Sí? Para I3, 3 por 4, 12J. Vale E sub I. Pero para I0, ¿cuánto vale E sub I? ¿4 por 0? Ah, 0, claro, 0. sí, ya lo entendí, ya está. Entonces, el C, o sea, vos tenés un campo eléctrico que te va a dar en todos lados, menos cuando I valga 0, que es en el punto donde está ubicado el plano S1. Y ahora nos da la pauta en el 3, fíjate, porque para el plano 3, volvemos al 3, el plano 3, yo tengo un área para allá, o sea, mi área del plano 3 es 0,04 J positiva, ¿sí? Claro, Entonces, en 4 por 0,2. claro, exacto. Entonces, Ah, el claro, sí, ya X, está. el X me va a dar 0. ¿Por qué? Porque tenemos θ igual a 90 grados. ¿Sí? O sea, ese ya me va a dar 0. Es decir, este valor es 0. Ahora, este valor, ahora sí, I tiene un valor que es 0,2. Porque acá, en realidad, si lo tuviésemos que decir, es 0,2, 0,3 y listo. Estamos acá en el plano ahora. Esto es S3. Entonces, ahora sí, el flujo eléctrico en la sección 3 es igual a el valor
4i j por 0,04 j. Y la duda que, sí, claro, pero varía en función de i. O sea, no es constante, entonces tendría que tenerlo dentro de la integral. Sí, pero en el plano S3, ¿i varía? El plano ¿Puedes repetir la S3, pregunta? sí, estoy preguntando. Si en No, el no varía. ¿Cómo? Ahí no entendí bien. Vení, no variaría. No variaría, exactamente. Es decir, como el plano S3 es este, acá, y es siempre constante, o sea, el plano se maneja sobre, varía en X, pero en Y está quieto, no se mueve de Y. O sea, la coordenada Y es constante. Si la coordenada Y es constante, este campo eléctrico en Y, que es el que vimos acá, es constante. Entonces yo ahora sí podría sacarlo de la integral y poder resolver, ¿sí? Según lo que se ha estado viendo normalmente. O sea, nosotros teníamos la integral de E diferencial de área, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Sacábamos el campo afuera y la integral de diferencial de área, que es igual a E por área. Pero para eso, E tenía que ser constante. Y en el campo 3, el campo eléctrico en I, que es el único que hay, porque el otro es 0, es constante. Porque el 4 es una constante, I es constante, vale 0,2, J es constante. Y obviamente el área es una constante porque siempre es la misma ahí, en ese plano. Entonces, este sí tiene un valor, ¿sí? Que termino calculándolo. 4 por 0,2 por 0,4 en J. O sea, en realidad no necesito el J, simplemente me va a terminar dando un flujo de 0,032, puede ser, ¿lo calcularon? Sí, de eso, profe. Bien. Bueno, a ver. Si yo analizo el 4, es el de abajo, analizo el 5 y analizo el 6, en uno de esos también me va a pasar lo mismo que acá. Con la diferencia que en algún momento X va a ser el que pase por esto, que va a tener un valor fijo. Es decir, evidentemente el que tiene valor, cuando analice los dos planos eso, va a ser este de frente, porque este de frente X tiene un valor que vale 0,2 e Y va a estar perpendicular al área. A ver, lo vamos a simular rápidamente para que después lo calculen. El área en el 5 va a ser esta. Vamos a dibujarle en otro lado para que no me coincida. Va a ser esta, el área. Vamos a tener un campo en X, ¿sí? Que va a ir para allá. O sea que puede haber resultado. Y un campo en Y que va a ir para allá, que va a estar perpendicular, o sea que no va a tener incidencia. Ahora, este X, ¿sí? Así como en el área 6 me va a dar 0, porque la coordenada del plano X de este plano está sobre el 0 de X, acá sí me va a dar 0,2 y voy a tener el mismo caso. ¿Se entiende? Por favor, respóndanme algo.
Sí, sí, se entiende, Sí, profe. Bien. profe, se entendió. Bien. Bueno, les voy a dejar que lo hagan ustedes. Porque la idea, a ver, les voy a explicar cuál es la estrategia. Yo primero tenía una estrategia como para no alejarnos tanto de la otra física que se está dando. El problema es que después de 2 clases, esta y la que viene vamos a tener examen, o sea que no va a haber clase, y después feriado. O sea que todo lo que es Gauss lo vamos a ver hoy, para la clase que viene poder ver el potencial, que es el próximo tema, y compensar el avance que le van a pegar en los otros lados. Bueno, por último, lo que me va a pedir es encontrar la carga eléctrica dentro del cubo. Bueno, evidentemente la carga eléctrica dentro del cubo, dentro de Gauss, o lo que dice Gauss, es que la integral de este campo diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, si yo tengo, o sea, ¿esto qué? Flujo. O sea, el flujo es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Si yo tengo un flujo, evidentemente como epsilon 0 es una constante, si yo tengo flujo, evidentemente voy a tener carga encerrada, ¿sí? O sea, si uno es positivo, el otro debería estar ahí adentro también, destacándome que hay una carga encerrada. Si no, me terminaría dando a ver, podría tener un flujo sin carga, pero ya lo vamos a ir analizando en otros temas. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar ahora? Bueno, es poder saber la cantidad de campo eléctrico que voy a tener y junto con el área poder calcular, despejar cuánto es la carga encerrada. Yo les pediría, como para que vayan viendo si lo pueden sacar, inténtenlo sacar ustedes y cualquier cosa la clase que viene lo resolvemos, pero entiendo que no debería ser problema porque es sumar dos flujos que ya los van a tener, uno en I o en J, uno en J y otro en I, digamos, en el eje Y y en el eje X vendría a ser. Y en base a eso, ya teniendo ese flujo, calculo la carga eléctrica que tendría en el eje, en el plano 3 y en el plano 5, que son los dos que les va a dar la carga eléctrica. Entonces ahí voy a tener una carga representada con los valores en I y en J. ¿Se animan? Se los dejo como tarea, cualquier cosa los consultamos. Así podemos avanzar al ejercicio 7. Bueno, el ejercicio 7 es un típico ejercicio de Gauss que está justamente como para entender conceptos teóricos concretos. Por favor, léanlo y lo vamos a ir desarrollando. Lo vamos a explicar rápido porque también está en el campus, entiendo, este ejercicio.
Bueno. A ver, ¿quién me lo cuenta? Y y me dice qué vamos a hacer con esto. Cristian Marconeto, ¿estás ahí? Cristian, ¿qué opinas del tema? Ese Riveri. Ah, bien, Cristian. ¿Tenés micrófono, Cristian? No estoy tomando asistencia, estoy queriendo trabajar con vos. Es responsabilidad de cada uno estar simplemente. Así tratamos de ir resolviendo un poquito. Ajá, bueno. Ese Riveri. Bueno, no importa, es la idea. La idea es que no tengan idea, por eso estoy acá. Por eso quiero que hablemos, digamos, como para. A ver, si yo explico solo, a mí me parece que lo van a saber y ahí es donde surge el problema, digamos. Para eso sirve la sincronicidad, para que 20 veces me digas que no tenés idea. Esa es la idea. El dibujo que hay, Ezequiel, ¿qué es? Explícamelo ahí, lo que yo dibujé y lo que te dice el enunciado. Vamos por partes, como diría Jack. Dice que hay una esfera dentro de una esfera conductora. Bien, la esfera chiquita, ¿cómo es? ¿Es conductora, aislante? ¿Cómo es la esfera chiquita? Es conductora, Bien. Bueno, ¿y la esfera de afuera? no tiene carga. ¿Pero es conductora o no? No, no sería conductora. ¿La de afuera? Se encuentra dentro de una esfera. No, mira, dice también que es conductora. Ah, sí, sí, sí. O sea, tenemos dos esferas conductoras. Eso es lo primero a darnos cuenta. ¿Por qué? La de afuera dice no tiene carga, perfecto. La de adentro dice tiene carga, ¿de qué valor? Positiva. Positiva más Q. Entonces, al ser una esfera, y yo voy a agrandarlo esto. Vamos a borrar esa parte y voy a agrandar esto para que se vea bien. ¿Te acordás lo que yo dije cuando, cuando tenemos un cuerpo, ¿sí? Que es un conductor? ¿A dónde van las cargas? Se deposita en la superficie. Exacto. Entonces, esta esfera, si bien tiene carga más Q, ¿sí? O sea que es un valor, es decir, yo la miro de afuera, de acá, de lejos, yo vería una pelota con carga Q.
¿sí? Que en realidad, si yo me alejo mucho, podría ser un puntito, que es la misma pelota vista de lejos, que es lo que vimos en los temas anteriores. Pero esta carga Q, en realidad, estaría depositada, Q como un valor, ¿no? No es que haya una sola carga, que tiene un valor de cantidad Q, que Q podría ser que yo 800, 1000, lo que sea. Pero lo que sabemos que está depositada solo acá. Es decir, ¿qué hay adentro de esta carga? O sea, acá, en esta zona, ¿hay carga? No, no habría. Claro, o sea, Q vale 0. Entonces, fíjate, qué es lo que plantea el ejercicio? Plantea que pongamos valores para, primero, R menor que A, o sea, la zona interior, acá. Segundo, para R entre A y B, o sea, esta zona. Y por último me va a preguntar 3 para R. Por último no, porque hay otro. Entre B y C, o sea, entre B y C es esta zona. ¿Estamos? Y 4 me pregunto, o sea, en realidad me está preguntando en todos los lugares. 4 me pregunta acá afuera, es decir, R mayor que C. Bueno, entonces vamos a empezar a responder lo más fácil. Siempre que usamos, bueno, vamos a usar la típica fórmula que para eso la muestra en todo lado, carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, para R menor que A dijimos es esta parte. ¿Y ahí cuánto vale la carga? 0. O sea, la carga encerrada, ¿cuánto es? Igual a 0, ¿no es cierto? Carga encerrada es igual a 0. Si la carga encerrada es igual a 0, ¿cuánto vale? Si esto es 0, ¿cuánto vale el campo? 0. 0. E es igual a 0. Ya tenemos una calculada. ¿Está? Bueno, vamos a ir por lo más fácil. Ustedes saben que las cargas obviamente se atraen, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, y esta es una experiencia que se hace normalmente física, no la vamos a poder ver, pero si yo tengo una carga, acá positiva, y tengo por acá un objeto neutro, o sea que tiene cargas positivas y negativas en la misma cantidad, vamos a dibujar 3 y 3, ¿sí? O sea, este objeto es neutro, porque, a ver, la materia está llena de carga porque tiene átomos y todos los átomos, ya vimos, tienen protones y electrones. Lo que pasa es que tienen la misma cantidad de protones y electrones, entonces es neutro, ¿sí? Es así. Ahora, si yo acerco una carga positiva a un cuerpo neutro, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo neutro? Bueno, este es el típico ejemplo que pasa y la experiencia que hacemos en primaria y que vemos, agarramos el peine, lo frotamos en el pelo y lo acercamos a los papelitos y ¿qué sucede? Los papelitos se pegan al peine. Milagro, agarramos un globo, lo frotamos en un pullover de lana y ¿qué sucede? Me atrae el pelo, el globo se tiende a quedar pegado. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente estoy cargando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una carga, ¿sí? Vamos a suponer que la tenemos fija, agarramos un clavo y la clavamos acá para que no se me mueva la carga, y le acerco un cuerpo, ¿sí?
lo que va a suceder en ese cuerpo es que las cargas positivas, o mejor dicho, las negativas van a ser atraídas por esta carga, ¿sí? Acá le vamos a poner más de una. Vamos a suponer que tiene varias cargas. Las negativas van a ser atraídas por esta carga, si esto es metálico. En realidad, metálico no, van a ser atraídas. Y o sea, van a ser atraídas hacia acá. Y si las negativas son atraídas hacia acá, ¿a dónde se van a ubicar las cargas positivas de este cuerpo en equilibrio de cargas? En oposición, del otro lado. ¿Estamos? De manera tal que va a haber una atracción mutua entre estas cargas positivas y estas negativas, y este cuerpo me va a quedar, ¿sí?, una cara cargada negativamente y la otra cara cargada positivamente. ¿Estamos? Eso sucede, sí, claro que sucede en la práctica, pasa eso. Entonces, volviendo a retomar el tema de nuestra carga, ya sabemos entonces que esta esfera conductora está cargada positivamente ahí. Esta bocha metálica hueca, que es neutra en cargas, ¿cómo va a quedar cargada ahora en base a esta carga positiva que vemos acá? Si yo tengo que poner cargas positivas y negativas acá adentro, pongo negativa, 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 positiva, ¿cómo debería ponerlas estas cargas? ¿Está bien ponerlas así? ¿Qué opinan? El contorno adentro iría las negativas y la de afuera las positivas. Exactamente. Eso es una de las principales cuestiones a tomar en cuenta. Es decir, cuando yo posiciono estas cargas, si yo acá tengo cargas positivas, sobre esta cara, bien sobre la cara, vamos a dibujarla en verde porque si no, no la vamos a ver nada, voy a tener todas cargas negativas. Y evidentemente en contraposición, acá que voy a tener la misma cantidad de carga, porque esto estaba neutro, positivas. En el mismo porcentaje, porque si no tendría un cuerpo cargado. Entonces tengo la misma cantidad. Si hay 1.000.000 de carga negativa, va a haber 1.000.000 de carga positiva. De hecho, recuerden ustedes, son un montón porque estamos hablando de número de Avogadro inclusive. Pero esta sería la versión de lo que yo tendría. Entonces, mi pregunta es, así como acá se dio carga encerrada igual a 0, ¿hay otro lugar donde yo tenga carga encerrada igual a 0? Sí, dentro del otro conductor. Exacto. O sea, dentro de este conductor, yo podría decir, tengo carga encerrada igual a 0, ¿sí? O, de última, si yo tomara una superficie más grande, y vamos a suponer que las tomo como dentro de, que esto está dentro de entre B y C, porque recuerden ustedes que la cara interior es B, o sea, esta cara es B, es esto, y esta cara es C, pero de última, si yo tomo una superficie gaussiana así, la cantidad de carga que hay en esta superficie gaussiana es igual tanto de negativa como positiva, o sea que la carga encerrada neta siempre va a ser 0. Porque tengo la misma cantidad de negativas que de positivas. Es 0. O sea que el campo acá vale 0. Bueno, lo que nos queda ver es
en los otros dos lados, donde ahí sí, evidentemente, la cosa no va a ser tan simple. Entonces vamos a analizar primero el caso 2 entre A y B, es decir, en el espacio que hay entre las dos esferas. Entonces, aplicando la fórmula de la integral del campo diferencial de área igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, vamos a tratar de ver qué es lo que hay. ¿Y qué es lo que normalmente tratamos de hacer? Es, bueno, a ver, en esta integral, ver si el campo eléctrico es constante para poder sacarlo afuera. Y cuando vimos en las clases pasadas, si yo tengo una carga, ¿sí? Como esta pelota que vemos acá, cargada positivamente, ¿sí? Como está ahí, como se ve acá en el gráfico, ¿cómo es el campo eléctrico que va a salir de esta pelota de diámetro A si yo lo tuviese que dibujar? ¿Cómo dibujo el campo eléctrico de una carga positiva? ¿Recuerdan? Saliente a la esfera. Claro, y de manera radial, Claro. ¿sí? O sea, acá lo estaría dibujando de manera radial. Y otra pregunta. Ese campo, ¿es constante en un área determinada? Vamos a suponer que me fijo en esta área, la final. O, mejor dicho, vamos más al análisis matemático. Recuerdan que el análisis era, yo tomaba una pequeña porcioncita de área, el diferencial de área, esta porcioncita acá, o sea, este diferencial de área, y ahí analizaba, en ese diferencial de área, hacía la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico en esta diferencial de área, o en este diferencial de área, ¿sí? Considerando el área que va así, ¿no es cierto? Esto termina siendo un triángulo, cada vez más grande el área. ¿Es constante o no en el área que yo analice? Vamos a poner otra área acá. Esta sería mi diferencial de área. Si lo quiero analizar más lejos, este sería mi diferencial de área. ¿Cómo lo ven? ¿El campo eléctrico en ese lugar va a variar? No, va a ser constante. Es constante, tal cual. Porque obviamente donde yo definí es constante. Entonces yo sí puedo sacarlo como primera medida que E por la integral del diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Obviamente, E, la integral del diferencial de área es E por área, igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Bueno, a ver, ¿cuál es el área? Porque entonces yo ahora ya tengo la fórmula esta, ¿sí? Ya tengo que poner los datos, el campo es el que yo quiero saber. El campo, el área, ¿cuál es? Y el área va a ser la de toda la esfera. Claro, el área de la esfera. Es decir, 4pi, que es el área de una esfera, por r cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es r? Bueno, el valor de r que yo le vaya dando, ¿sí? Que va a ser desde A hasta B. ¿Y a qué es igual? ¿A qué carga encerrada va a tener cualquier circunferencia que yo tome a partir de A en adelante? El radio que sea, hasta B. ¿Cuánto es la carga encerrada que va a tener? Q. Q, más Q de hecho, sobre epsilon 0. Entonces, esto me termina dando que el campo eléctrico es igual a Q, a este Q en realidad, sobre
4pi epsilon 0, 1 sobre r cuadrado. O sea, en 2, E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r cuadrado. Por último, ¿qué nos queda ver? En R mayor que C, o sea, a partir de... Vamos a limpiar un poco esto. Y vamos a sacar algunos vectores de acá para no hacer tanto lío. Bien, o sea, nos queda ver en puntos, ¿sí?, fuera de la zona de la esfera. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a plantear el mismo problema que antes. De hecho, me lo voy a traer para abajo. O sea, en el punto 4, yo voy a hacer la integral de diferencial de área igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Recuerden, estamos en esta zona analizando ahora, ¿no? Bueno, el campo eléctrico, ¿es constante o no en este caso? En cualquier valor de R, o sea, yo tomo una diferencial de área que podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar más lejos. Y estamos en el mismo caso que analizamos antes, o sea, E es constante. Por lo tanto, queda fuera de la integral. El área obviamente es constante, entonces termina siendo lo mismo que vimos antes. E por A es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. E es igual los 4pi r cuadrado, cuando lo despejamos, Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r cuadrado. Y bueno, y acá entonces tenemos la representación de lo que es el gráfico este, porque en el segundo punto nos pide el graficar. Y si vamos al gráfico, se los voy a hacer acá para que tengamos más cerca, yo voy a tener varias coordenadas, A, B, C, bueno, y de ahí en más. Entre 0 y A, ya vimos que vale el campo eléctrico, y esto es E, ¿no es cierto? El campo eléctrico. Entre 0 y A, el campo eléctrico valía 0. A partir de A, el campo eléctrico vale un valor que, como está dividiendo R, obviamente va a ser el valor máximo en ese momento. Me quedó muy chiquito, lo vamos a poner más grande ahí. El valor de E1, un valor determinado ahí. A partir de ahí, de ese punto, que yo tengo esta función, evidentemente va a decaer con una función cuadrada hasta B, donde en B vale 0. Y va a volver a un valor E4, que es este, E4, que va a decaer de manera asintótica hasta el final también. Es decir, que este tramo y este tramo, ambos están en relación a la inversa del radio cuadrado. ¿Pregunta? Yo, profe. Sí.
Solo tipo, o sea, no me quedó bien claro por qué tomo como constante el campo serían esos dos puntos en 2 y 4. Porque mira, cuando vos planteás, sabemos que el campo en una esfera, vamos a usar si vos tenés una carga cualquiera, más Q, así sea una carga puntual, la pelotita o el punto, esta carga va a emitir campos eléctricos. Si esa carga está estática, es decir, no varía la cantidad de carga, estos campos eléctricos que son radiales van a ser siempre constantes. A ver, van a variar en función de la distancia, estoy de acuerdo. O sea, el campo acá cerquita tiene un tamaño, ¿sí? Así. Ahora, todos los que estén a esta misma distancia, en este mismo radio, van a tener todo el mismo módulo de E. Si yo me alejo y lo mido, por ejemplo, acá, en este radio, que es mucho más lejano, el campo va a tener otro módulo más chiquito. ¿Estamos? Pero lo que sí te puedo asegurar es que es constante. Es decir, si yo pongo un área acá para medir, pongo una ventanita y un área para medir, esta área que mido acá, siempre va a estar recibiendo la misma cantidad de campo eléctrico. A donde yo ponga el área, no va a variar nunca el campo eléctrico que pase por esa área. ¿Por qué? Porque la carga es constante. O sea, el campo eléctrico es constante en ese punto. Con ese radio. O sea, yo puedo moverla en el mismo radio. Si muevo acá el área, tampoco se me va a variar, porque acá en realidad voy a tener un mismo valor de campo eléctrico mientras yo mantenga este radio. Por eso es constante, ¿se entiende? O sea, en todo el radio que yo me voy manejando, radio con respecto al centro donde está la carga, siempre voy a tener el mismo valor de módulo de campo eléctrico. Bien, profe, sí se entiende. Gracias. A ver cómo hago ahora. Vamos a correr un poquito estos dos. Vamos a ver este ejercicio 10 del estilo. Es ya un poco más complejo en cuanto al cálculo. Por favor, léanlo, ¿no? Bueno, a ver si entendemos entonces. ¿Qué tenemos adentro? Una esfera. ¿Cómo es esa esfera? Sólida. Es conductora, sólida y positiva. Bien, o sea, es conductora, la esfera esta, o sea, la del radio R, ¿no es cierto? Lo que significa que las cargas están todas en la superficie. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué más tengo?
Y dice que está dentro de una esfera hueca con radio interior R Ajá, y radio exterior 2R. o sea, ¿cómo estaría una con la otra bocha? Concéntricas. Y físicamente sería algo macizo, digamos, ¿no? Como de dos gustos. Porque es decir, cuando termina la esfera metálica, empieza toda la esfera que dice que es aislante. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el diámetro mínimo de la esfera aislante? El mismo que la esfera conductora. Ah, bien, ahora entiendo. ¿Se Sí, entiende? O sea, tengo dos capas. Es claro. como que tengo el dulce de leche adentro, que es la esfera conductora, recubierto completamente, está superficie con una esfera aislante. Y aparece un concepto que es el concepto de ρ. Así como el ρ en lo que es densidad de masa era masa por, o sea, kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? O sea, por unidad de volumen. Bueno, acá lo mismo, el ρ, ¿sí? Habla de carga, ¿sí? O sea, Coulomb por metro cúbico, o sea, Q sobre área, digamos, sobre volumen. ¿Estamos? Es decir, que si yo quisiese saber cuánto es el valor de la carga, ¿qué tengo que hacer? Ρ por volumen. De la misma manera que yo quería saber, acá el ρ, la masa, o sea, ρ acá era igual a masa sobre volumen. Si yo quería saber la masa, multiplicaba la densidad por el volumen y me daba la masa. Bueno, entonces este es el problema planteado, ¿sí? Tenemos ahí. Y a ver, si la carga, como es un conductor, entonces está sobre la superficie. ¿Cómo estaría la carga negativa en esta superficie aislante? Estaría pegada a la carga Q. En realidad, sí, uno podría decir, la tengo acá, digamos, que me la trae esa. Sí, ahí decía yo. Claro, a ver, al ser un cuerpo aislante, la carga uno la puede tomar distribuida en todo la estructura. Lo que nosotros sabemos que este cuerpo aislante completo es carga negativa con respecto a este. Va a estar distribuido, probablemente esté más atraído, pero nosotros lo vamos a interpretar con este concepto. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuánto es el valor que tiene que tener la carga acá, menos Q? ¿Cuánto es este valor de menos Q para que todo el sistema sea neutro? No tendría que tener el mismo módulo, digamos, que Q. Exactamente. O sea, la misma cantidad de carga, nada más que acá estaría distribuida, ¿sí? En toda esta masa, que el valor de Q. O sea, si más Q, vamos a suponer, es igual a 20 microcoulombs, menos Q tendría que ser igual a 20 microcoulombs. Es decir que ρ por volumen me va a tener que dar esa misma cantidad que yo tengo. Porque lo que pregunta justamente es encontrar un valor de densidad de carga de manera tal que sea neta la carga encerrada. Es decir, que la sumatoria de las cargas sea igual a 0. O sea, si lo vemos de otra manera, que Q menos
ρ por volumen sea igual a 0 si lo hacemos en valor absoluto, ¿no es cierto? Es decir, la carga igual a ρ por diferencial del volumen. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Yo lo voy a integral porque en realidad el volumen lo voy a variar entre, como dice ahí, R y 2R. O sea, voy a empezar a analizar el concepto de R y 2R. Bueno, y ahí entonces es donde yo voy a trabajar en resolver esta Q y ver qué es lo que puedo sacar y qué es lo que no puedo sacar afuera. Es decir, ρ es una constante, o sea que me va a quedar ρ como la integral del diferencial de volumen, que el diferencial de volumen va a ser el área de la esfera, 4pi r cuadrado por el diferencial de R. Bueno, inicialmente entonces, si voy a trabajar entre R y 2R, a ver, no me preocupé entre 0 y R, porque ya sabemos que al ser conductor acá adentro es 0 el campo. Pero entre R y 2R vamos a ver cómo es el campo y ahí vamos a ver. Entonces, mi integral de la carga esta, en qué va a estar basada? Entre R y 2R. Cuando yo integre esta carga, en realidad, Q igual a el 4pi. Profe, Sí. ¿la densidad de carga no sería negativa? eh, Sí, pero yo te estoy trabajando con valor absoluto para que vos fíjate que yo acá te partí de Q, te lo hice justo en negro. Yo te estoy partiendo que Q tiene que ser igual a ρ por B, digamos. Para que Q sea igual a ρ por B, a mí no me interesa el signo, sino que yo quiero ver si es Claro, positivo o el negativo. valor. Si vos querés verlo, ponele entonces así. ¿Sí? Claro, claro. Perfecto. Bien. Saco del integral todas las constantes, o sea, 4pi ρ igual a la integral de r cuadrado diferencial de r, 2r y r. Y esto ya me lo aprendí al final, 4pi por ρ es r cubo sobre 3 entre 2r y r. Bueno, cuando yo trabajo esto, obtengo la carga. Y me termina dando 3q sobre 28pi r cubo. Bueno, ¿y qué es esto? Perdón, no Q, acá es ρ. ρ es igual a eso, ¿sí? Que obviamente es el valor, porque ρ va a tener que ser negativo. Bueno, ¿qué es este valor que yo al integrar la carga entre las dos distancias me da? Bueno, justamente, es decir, como esa densidad de carga está distribuida en un volumen determinado, entonces mi valor está justamente calculado para que en todo ese volumen yo compense la carga que tiene la esferita dentro. Y de ahí es que obtengo ese valor tan un poquito raro, digamos, ¿no? El otro dato interesante a ver es qué sucede entre... Vamos a ir acá abajo, me la voy a traer para abajo.
¿Qué sucede para R mayor que R? O sea, acá afuera. Perdón. Sí, está bien. ¿Dónde estoy? Esperen, que hice una cosa. Está bien. Sí, escribí una cosa y hice otra. Para R mayor que 2R, que es lo que Claro, está ahí pidiendo. está, sí. Está bien, ¿no es cierto? A ver, Claro, para por R, afuera es R mayor a 2R. sí, está bien, está bien. O sea, afuera. Para R mayor a 2R. Mayor a 2R. Bueno, es decir, ¿qué sucede afuera de la esfera? Bueno, evidentemente, vamos a volver a plantear la integral. Diferencial de área igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada ya sabemos que es Q menos ρ por diferencial de volumen. Como el volumen lo podemos suponer constante, Q menos ρ por el volumen, suponiendo en un lado cualquiera, digamos. A ver, carga encerrada es igual a Q menos ρ por, y acá vamos a hacer un valor de R cualquiera, que obviamente en algún momento ese R va a coincidir, la variable R. Entonces hacemos B sub R menos B en R. Es decir, como si integrásemos entre estos dos valores. Entre el R, esperen un poco que escribí algo, les dije, y lo planteé distinto. Porque efectivamente estamos resolviendo acá el valor de entre 0 y R. Está bien, no, seguimos. Esto sabía que me iba a dar problema este tema. Seguimos trabajando porque fuera de eso me va a dar normalmente. Seguimos trabajando para R, entre R y R, porque yo necesito saber justamente el campo eléctrico, que hasta ahora no lo sacamos. Entre R y después se vengan las preguntas y las respondemos. Ahí está. Entre R y R. Entonces, vamos a hacer entre B sub R y menos B sub R. O sea, este B sub R llegaría, y reitero, y perdón que borre, B sub R iría desde R hasta en un momento dado, 2B sub R tomaría el valor de 2R. Pero yo no puedo saber en qué momento exacto voy a tener, y por eso lo voy a plantear así. Y voy a usar el ρ que yo ya definí antes para poder calcular esta Q encerrada. Entonces veamos acá. La carga encerrada va a ser igual al... avanzo acá primero. Q menos ρ por 4pi
R cubo, así ya se los dejo sobre 3, menos 4pi R cubo sobre 3. Bueno, entonces ahora la carga encerrada va a ser Q menos el ρ, que es 3, lo que vimos arriba, 3Q sobre 28pi sobre 28pi R cubo. Y estos dos los podría sacar factor común. El 4 tercios de pi, o sea que acá pongo 4 tercios de pi, ¿de qué? De R cubo menos R cubo. Bueno, y ahora entonces sí tengo para poder obtener y resolver la integral. O sea, yo sé que mi integral de diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada, que es este valor sobre epsilon 0. Cuando yo trabaje este valor, mi Q encerrada sobre epsilon 0, lo que voy a tener, trabajando algebraicamente esto, es un valor del campo que es el que me dice el apunte, que es Q sobre epsilon 0, 1 menos R cubo menos R cuadrado sobre 7R cubo. Esto es R cubo, no R cuadrado. Sobre 4pi R cuadrado. Entonces, el campo eléctrico va a estar en función de R. Y fíjense la particularidad. Si R vale 2 R's, esto me queda R cubo. A ver, no lo quería hacer, pero lo vamos a hacer. Si R es igual a 2R, esto me queda 2 por... me queda 2 al cubo, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8, o sea, 8. 8R menos R cubo sobre 7R cubo. O sea, este término acá me queda 7R cubos, 8R cubos esto, ¿no? Sobre 7R cubos, esto es igual a 1, es decir, me queda 1 menos 1, me queda 0, el campo es 0, o sea, para R igual a 2R, yo tengo campo 0. ¿Por qué? Porque a partir de acá, como la carga es neutra, yo no tendría campo eléctrico. O sea, flujo, perdón, no campo, ¿no? Porque esto me va a dar 0, cuando calculo E por diferencial de A, me da el flujo igual a 0. Lo cual es congruente con la ley de Gauss. Es decir, al tener una carga encerrada neutra, como es la que yo supuse en el origen, que esto era una carga positiva y una carga negativa que me daba 0, si yo me alejo de la esfera, o sea, me voy afuera de la esfera y tiro mi curva de Gauss para ver el flujo, bueno, me va a dar un flujo 0 porque obviamente tengo una carga encerrada nula, neutra. Justo sobre 2R estaría el flujo 0. Claro, a ver. Bueno, y para adentro. Claro, o sea, a ver, ahí se da una situación, digamos, ¿cómo hago yo a saber si es justo ahí porque está en la superficie? Bueno, si yo me voy, o sea, en teoría, ¿qué es? El átomo
¿sí? La materia está compuesta por átomos. Bueno, el último átomo de límite entre eso y nada, ¿sí? Ese átomo estaría con un poquito de carga aún, digamos. Si yo de ese átomo me alejo un poquito, ya tengo, y tiro mi curvo de Gauss ahí, ya tengo flujo cero. O sea, ¿qué significa? Tengo carga neta, evidentemente mi flujo no me va a dar nada. ¿Qué significa justamente eso? O sea, no, a partir de mi esfera neutra, bueno, el cálculo hacia afuera va a terminar siendo neto cero, porque la carga encerrada es cero. ¿Preguntas? Esta la enrosqué bastante, les digo, ¿eh? Así que pueden preguntar todo lo que quieran y de hecho la clase que viene pueden volver a preguntar si alguno no lo entiende. Vamos a ver por lo menos este. Como para terminar de cerrar Gauss e interpretar algunos conceptos. Bueno, como para ir rápido, acá tengo unas placas aislantes, ¿sí? Que tienen un espesor 2D, es decir, yo dibujé D porque está en el centro del plano IZ, ubicada estas dos placas. Considere que dice que son las dimensiones de las placas muy grandes en comparación con la distancia de ellos. Las dibujé chiquititas. Si son muy grandes y estas placas estarían cargadas, ¿sí? Por ahí dice tiene una carga de densidad positiva, ρ positiva. O sea que esto acá tiene, eso es un phi, no es un ρ. Tiene un ρ, ¿sí? Que dice que es positivo. ¿Sí? Son aislantes, o sea que la carga está totalmente mezclada, digamos, está distribuida. Todo, o sea, hay carga positiva dentro de todo el cuerpo del aislante. Si yo tengo ρ positivo en estas placas, ¿cómo sería el campo eléctrico gráficamente en estas placas? ¿Hacia dónde va? Saliente. Saliente, ¿sí? Y digamos, en este punto es saliente, ¿no es cierto? En este punto es saliente. Acá es saliente. Los módulos de cada uno de estos, ¿cómo serían? Iguales. Claro, ¿por qué? Porque dice son muy grandes las placas. Es decir, estamos hablando que cuando las placas eran infinitas, digamos, el campo eléctrico era un campo plano en el sentido de que todos los módulos son siempre iguales, independientemente de la distancia. O sea, si yo lo mido en este valor de X, el campo eléctrico tiene el mismo valor que acá porque es plana, digamos, se entiende que es infinitamente grande. Bueno, ahora, saliente, o sea, de este lado es así y del lado de atrás iría para aquel lado, ¿no es cierto? ¿Estamos en eso? O sea, si Sí. yo tengo que verlas en perspectiva, las dos placas, carga positiva, tengo campo E para allá y campo E para este lado. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Yo tengo carga positiva, vamos a ponerlo con rojo. Carga positiva acá
Y obviamente debo tener carga positiva de este lado para que salga, porque las dos placas son positivas. Bueno, entonces lo primero que pregunta es el campo eléctrico en X igual a 0. O sea, el X0, que es al medio de las dos placas, es decir, el X está acá. Este sería el eje Z. ¿Por qué razón creen que el campo eléctrico ahí es 0? ¿Dará 0 ahí en ese punto, en el centro de las dos placas, al medio acá? Puede ser porque tienen la misma densidad de carga y al estar opuestos los campos se cancelan entre ellos. Claro, exactamente. O sea, vamos a suponer que acá tengo cargas de este lado, bien cerquita, y tengo las mismas, como es el mismo material y todo igual, tengo de este lado. Si yo acá tengo un campo, porque está distribuido, ¿no es cierto? Entonces yo tendría distribuido en todos lados. Si yo acá tengo un campo eléctrico hacia allá, debería tener uno exactamente igual hacia acá. Conclusión, el campo eléctrico en el centro, ¿cuánto me va a dar? 0. Porque no tengo hacia dónde llevarlo, digamos, porque de ambos lados tengo la misma carga. Bueno, el análisis del punto B quiere saber el campo eléctrico debido a la placa en los puntos del espacio, dentro y fuera de ella. Bueno, dentro ya lo hemos visto. Fuera de, o mejor dicho, no, dentro no lo vimos en el eje 0. ¿Qué sucede dentro? ¿Cómo se va distribuyendo ese campo eléctrico dentro de esta placa cuando vemos que es un aislante y hay carga distribuida adentro? Bueno, entonces vamos a partir y vamos a ver qué es eso de que en un aislante tengo carga distribuida adentro y eso qué me genera. Es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Nuevamente, como la carga está distribuida, yo el campo eléctrico lo puedo sacar afuera de la integral. El mismo ejemplo que vimos antes, así sea una sola carga, ¿sí? No varía esta carga, entonces el campo eléctrico queda afuera. La integral del diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada, que ¿qué va a ser? El ρ por... ¿Y qué análisis vamos a hacer? Bueno, a esta superficie le vamos a aplicar un cilindro que parta desde el centro y llegue hasta, obviamente lo vamos a hacer llegar hasta el borde, es decir, un cilindrito acá. ¿Se entiende? Si yo lo tuviese que dibujar acá, sobre esta cara, la cara que está de afuera, o un poco mejor dicho, sobre el plano Z y yo dibujaría ahí y saldría, por ejemplo, para este lado, hasta un valor, una distancia que sea menor a D, por ejemplo. Si fuese este el caso, acá está, esto es D, entonces yo le daría un valor a ese plano X, como para hacer una variación de ese cilindro. O sea que el cilindro crecería de X0 a X igual a D. Entonces yo planteo esa carga encerrada, que es eso por el volumen, o sea, por el área del cilindro por X. ¿Se comprende este pi r cuadrado por X? Es este cilindrito, o sea, esta cara, multiplicada por X me va a dar el volumen que voy a tener y que yo quiero analizar encerrado dentro de ese cilindro, sobre epsilon 0. Y el área que yo estoy interpretando es justamente esa área que va a salir, que voy a analizar
el flujo, que sería el área del cilindro este, o sea, E por pi R cuadrado sobre, perdón, ¿qué sobre? Igual a rho pi R cuadrado X sobre epsilon 0. Bueno, entonces ahí ¿qué hago? Bueno, ahí puedo simplificar ambas pi R cuadrado y me queda que el campo E es igual a rho por X sobre epsilon 0. ¿En qué eje? Bueno, en el eje X, porque el campo sale para allá, o sea, en Y, versor Y. Ese es mi valor de campo eléctrico cuando yo hice el análisis de un volumen, o un área, mejor dicho, ¿sí? La densidad que hay en este volumen de cilindro, en esta área, dentro del campo eléctrico. Ahora voy a hacer el mismo análisis para un cilindro, en este caso, que sobresalga afuera, o sea, un cilindro que llegue hasta ahí. Desde 0 hasta ahí. Planteo nuevamente la misma integral, ¿sí? Planteo lo mismo. Me va a quedar E pi por R cuadrado igual a ¿qué? Igual a rho pi por R cuadrado. Recuerden, este R es el R del área que yo estoy tomando. Por la distancia D, es decir, como que lo tomase a penitas afuera, acá, en el borde, por D, sobre epsilon 0. Bueno, nuevamente simplifico esto y acá obtengo E igual a rho por D sobre epsilon 0 en I. ¿Qué es lo interesante de este ejemplo? Bueno, si ustedes analizan y graficamos ambos campos eléctricos en función de en función del eje X, ¿cómo varía la función hasta el valor de D? O sea, dentro de la placa. Vamos a suponer que este es el valor de D. En función de X. Una función en función de X, ¿cómo me da? ¿Qué curva es esa? El campo eléctrico en función de X. Lineal, ¿no sería? Claro, me da una recta, ¿no? O sea, me da algo así. Y a partir de que llegó al valor de, ¿qué me da esta curva? ¿Cómo varía esta curva que ven acá? O esta función en realidad. Rho por D por epsilon 0. ¿Rho qué es? La densidad de carga. ¿Es una constante? Son todos constantes. Claro, entonces ¿cómo me queda esto? Así. Y si ustedes analizan, entonces, ahí me está definiendo cómo es la distribución de mi campo eléctrico, ¿sí? En todo el lugar de este aislante. Es decir, dentro de la placa, si esto es X igual a 0, cuando X vale 0, el campo vale 0,
lo cual es lógico. Y a medida que yo me voy alejando del centro, el campo empieza a crecer. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más carga que aporta el campo. Empieza a crecer. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que yo me alejé de la placa. Después de la placa, como ya vimos anteriormente, como es una placa infinitamente grande, el campo eléctrico es constante en toda la distancia, que era el concepto de placa infinita. Es decir, X ya pasa, el campo eléctrico ya pasa a ser siempre constante. Entonces, lo que me está diciendo a través de Gauss es justamente lo mismo que hemos visto en el caso de un plano con carga, un plano infinito con carga, ¿sí? Que era así, o sea, el plano con carga, cuando yo me alejaba del plano, siempre tenía el mismo valor de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque evidentemente los vectores se sumaban siempre de la misma manera, que es lo que estamos viendo en este caso. ¿Y qué sucede para un caso de un aislante? Bueno, para el caso de un aislante es que la carga dentro del aislante, ¿sí? El campo eléctrico se va incrementando a medida que yo me voy yendo hacia afuera. O sea, si yo tuviese, por ejemplo, una esfera aislante, que se ve en la teoría, bueno, mi esfera va a ir creciendo también el campo. Si esto es R, entonces esto sería R. Si esto es campo, va a ir creciendo de la misma manera el campo eléctrico. ¿Hasta dónde? Hasta R. Hasta R, mi esfera crece de manera lineal el campo eléctrico, que ya lo vimos, o ya lo muestra en la teoría. Y a partir de acá, ¿qué pasa? Bueno, a partir de acá, en realidad, aparece el concepto de carga, que el campo eléctrico empieza a decrementar en función de R cuadrado. Es decir, es la curva que yo les mostré al principio. Bueno, esto de R cuadrado ya lo hemos visto anteriormente. Y si lo hiciésemos con Gauss, terminaríamos logrando lo mismo. Solo para analizar, porque ya estamos en hora, el punto, el 16, plantea una carga, o sea, la placa cargada no uniformemente, en base a esa función de ρ, o sea, un ρ sub 0, x cuadrado sobre d cuadrado, es decir que esa carga no va a estar distribuida todo uniforme como recién, sino que va a variar su densidad en función de la distancia de x con respecto al diámetro. Bueno, si hacemos eso, la única diferencia es que cuando nosotros tengamos esa carga encerrada igual a el área que vimos recién, perdón, usábamos R minúscula, R cuadrado integral de ρ sub x, ya ρ no es constante, tengo que dejarlo adentro. Cuando yo integre esto, y por favor pruébenlo, voy a integrar entre 0 y x, ¿sí? Bueno, voy a meter la función ρ, esta acá adentro, y la integral de eso me va a terminar dando justamente el valor de la carga encerrada igual a ρ 0 pi r cuadrado sobre 3d cuadrado x cubo. Y ahí, nuevamente, si yo planteo fuera de la distancia d, voy a tener la misma relación que una carga, que lo que vimos antes. O sea, fuera del plano voy a tener el mismo efecto, pero dentro del plano sí mi función va a ser muy diferente. Les pido que se sienten y traten de resolverlo como para ver si más o menos nos queda, porque evidentemente en este caso
la curva ya no es más una recta, sino que voy a tener una parábola que me estaría cargando esa densidad, digamos, ¿no? ¿Preguntas? Debería haber un montón hoy. Bueno, a ver, la clase que viene, después vamos a tener dos feriados, no dos feriados, tenemos una de examen y tenemos la otra de feriado real. Vamos a trabajar con potencial eléctrico, probablemente nos dé para 2 clases. Los videos después consúltenmelo por el chat para ver hasta dónde pueden ver, como para poder estar trabajando. Y vamos a trabajar con eso. Y sí vamos a atender consultas a esto de Gauss, como para poder salvar aquellas dudas que, culpa del profe que tienen, todavía les siguen manteniendo. Los escucho. De mi parte no hay duda, profe. Bueno, lee mejor entonces, la vas a tener segura. Sí, No, sí, no, no, tengo que rever. no que te esté pegando al contrario, no, sino que son temas por ahí un poquitito ya más complejos, este concepto de manejar un integral que no integramos, pero sí, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes que viene viendo potencial. Yo ya se los habilité al tema en el campus para que puedan verlo. Ok, profe. Listo, profe.